Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Aprendo en Casa para familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cavero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. Antes de empezar, quiero contarles que estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía y podemos salir fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas frente al virus del COVID-19. Ahora que toca salir a la calle, tenemos que tener presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de 1 metro, usar mascarilla en casa y en la calle, lavarte las manos y si viajas en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Ponemos alfombra roja en el programa porque nos acompañará Pedro Solís, reconocido director y guionista español, autor del cortometraje Cuerdas. Cuerdas es un hermoso cortometraje que hará que el tiempo de esta entrevista sea el mejor empleado para reflexionar de un tema tan importante como la inclusión de las personas con discapacidad. Con más de 48 millones de vistas en YouTube, esta producción tiene récord de reconocimientos. El cortometraje nos cuenta la historia de 2 niños, en donde la pequeña María demuestra el rol de las personas para generar inclusión. A partir de esto, desarrollaremos junto a Pedro un tema importante rumbo a una sociedad más justa y empática. Él nos acompañará para desarrollar desde la perspectiva de director, de padre de familia y de persona, el rol de la sociedad en la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad. Hacemos un pequeño corte y regresamos con Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Bien, nos encontramos con Pedro Solís, director y guionista del corto Cuerdas. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy. Para nosotras es un lujo tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? El lujo es mío por haberme invitado. Estoy encantado de estar pasando un rato con vosotras. Para nuestros oyentes, Cuerdas es el segundo cortometraje de Pedro como guionista y director. Con él ha conseguido el premio Goya 2014 al mejor cortometraje de animación y más de 380 premios y reconocimiento a nivel mundial, ya que este corto se ha podido ver en más de 50 países. Merecidamente, además, obtuvo el récord Guinness al cortometraje de animación más premiado de la historia. Este corto relata la historia de María, quien conoce a su nuevo compañero de clase, Nico, un niño que presenta parálisis cerebral. María, una chica extrovertida y risueña, interactúa de una manera tierna y llena de imaginación con su compañero de clases. María se vuelve una amiga incondicional para él. Ella, a comparación del resto, no ve en las diferencias de su buen amigo un límite para jugar y aprender. Utilizando su imaginación, hace vivir a su buen amigo 1001 experiencias. El cortometraje no solo relata una historia de 2 grandes amigos, también es una historia de inclusión, respeto y empatía. Pedro, ¿en qué te inspiraste para crear Cuerdas? Bueno, la inspiración es muy básica. Yo siempre digo que los buenos guionistas hacen películas, hacen cortometrajes de cosas que no tienen nada que ver con su vida. Una película de robots superpoderosos, de extraterrestres. Yo no sería capaz de hacer ese tipo de cosas. A mí solo se me ocurren cosas que están basadas en mi vida, en acontecimientos que están muy cerca de mí. En este caso, la historia me la regalaron mis
mis hijos. Yo tengo una hija tenía 6 años cuando nació mi pequeño, y al nacer mi hijo pequeño, Nicolás, pues nació con una parálisis cerebral severa, y realmente solo tuve que fijarme en cómo mi hija jugaba con mi hijo Nicolás, cómo intentaba sacarle juego de donde no había, porque mi hijo es tal cual el niño del cortometraje, O sea, se parece físicamente, la silla que aparece ahí es la silla que tenía mi hijo en ese momento, y se parece muchísimo en la postura, y realmente la niña está inspirada en eso, en cómo mi hija, desde que nació Nico, en vez de rechazarle por ser un niño que no es solo que ha llegado un hermanito pequeño a casa, sino que es un hermanito pequeño que necesita cuidados las 24 horas del día, pues no solo no le rechazó, sino que la acogió con muchísimo amor y muchísima alegría, y siempre ha intentado sacar juego de él. Esa fue la inspiración del cortometraje. Qué lindo el proceso que nos cuentas, Pedro. Realmente a todos nosotros nos ha conmovido esta historia. Cuéntanos también, tu cortometraje ha sido merecidamente premiado. ¿Imaginaste tener este éxito? ¿A qué crees que se deba? Bueno, pues yo ya había disfrutado de las mieles del triunfo. Anteriormente tenía otro cortometraje, La Brusa, con el que gané mi primer premio Goya, que es el mayor premio que se concede en España a las obras cinematográficas, y aparte como director de producción había trabajado en largometrajes de animación, por ejemplo Tadeo Jones, Las aventuras de Tadeo Jones, creo que allí en Perú se llamó Tat, el explorador perdido, y bueno, ya había participado en varias películas y había disfrutado de los éxitos, pero lo que pasó con este cortometraje me escapó a toda lógica. Nadie hace un cortometraje pensando que lo va a hacer para ganar 300 y pico premios o para ganar un premio Goya, como gané con él, mi segundo premio Goya. Uno intenta hacer el trabajo lo mejor posible y sacar lo que llevo dentro, y luego es el público el que lo valora. En este caso, la valoración del público, bueno, pues ha estado a 1000 kilómetros de lo que yo podía esperar, y a la vez se ha unido con no solo la evaluación del público, sino de la crítica, porque al final cuando presentas una obra a un festival, quien te premia pues suelen ser profesionales del medio, y aunar en una obra el éxito de público y el éxito de crítica, pues la verdad es que es muy complicado. ¿Y cómo se hace? Pues no tengo ni idea. Yo siempre digo que nadie tiene el secreto del éxito. Yo sé cuál es el secreto del fracaso, que es no darlo todo. Pero el secreto del éxito no lo tiene nadie. Uno tiene que dar todo lo que lleva, intentar hacer el trabajo lo mejor posible dentro de sus posibilidades, y luego, bueno, pues esperar a que pasen cosas. Y hay veces que pasan cosas como con este cortometraje. Bueno, con lo que nos acabas de decir me genera mucha más curiosidad saber cuál era el objetivo que tú tenías al momento de hacer el cortometraje, porque dices que no buscabas un premio, ¿no? Que estabas pensando en compartir de tu vida, ¿no? Y llevar a la pantalla lo que tenías en tu vida. ¿Era ese el objetivo? Cuéntanos un poquito. Pues si intento reducirlo más todavía, el objetivo realmente era tener la cabeza ocupada las 24 horas del día. Porque bueno, pues es complicado convivir con un niño que tiene una disfunción como esta, sobre todo al nivel que la tiene mi hijo. Y bueno, pues hay veces que es mejor no pensar en el futuro, y no hay mejor para no pensar que tener mucho trabajo. Con lo cual, pues en ese momento, cuando hice este cortometraje, creo que estaba realizando a la vez, era director de producción en otra película, Atrapa la bandera, y necesitaba tener la cabeza más ocupada. Y bueno, al final hacer un cortometraje de este tipo, que se hace fuera de horas de trabajo, o sea, yo estoy 8 horas en el estudio, en ese momento en el que trabajaba, y luego llegaba a casa y encendía el ordenador y me ponía a trabajar pues hasta las 2, las 3 de la mañana, y a las 6:30 otra vez para arriba para irme a Madrid. Yo vivo a 50 kilómetros de Madrid y me trasladaba todos los días en ese momento para ir a trabajar, con lo cual
conseguía tener las 24 horas del día mi cabeza muy ocupada. Si lo resumimos a la mínima expresión, eso es lo que pretendía. Luego, por otra parte, yo no pretendía nada, simplemente llega una idea, se me instala en la cabeza y bueno, la musa deja ahí eso en la cabeza y yo no soy más que un mero transmisor de esa idea. Yo no tengo la culpa, la tiene la musa. Yo lo único que hago es hacerle caso y poner en marcha lo que me ha inspirado. Y la musa tiene vida propia, ¿sí? Oh, sí, es muy pesada, madre mía. Oh. Y cómo esta musa, esta inspiración tuya ha llegado a nosotros a tan lejos, ¿no? Y que nos toca desde distintas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo soy docente y a mí me tocó por ese lado, ¿no? Porque María al final es docente, ¿no? Y entonces es algo que es increíble cómo puede llegar a la vida de cada uno de acuerdo a lo que le toca, con reconstruir una historia que pueda ser entendida y vivida también por todos nosotros, ¿no? Y que ha generado tantas emociones y reflexión en nosotros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Te iba a comentar que me ha sorprendido. Me ha desbordado el cariño del público, pero sobre todo me han encantado mensajes que me han llegado, no uno ni dos, sino muchos, en la línea de profesores diciéndome que tenían niños con necesidades educativas especiales, con alguna minusvalía, en su aula, en su colegio, y que en los recreos, sobre todo, pues siempre estaban solos, porque al final, pues bueno, los niños son niños, no es por maldad, pero quieren jugar y bueno, pues hay niños que se quedan un poquito apartados, y que desde que habían visto el cortometraje de Cuerdas, que se empeñaban en integrar a esos niños, esas niñas que no podían jugar como ellos al fútbol o a la comba o a lo que sea, pero que intentaban integrarles. Eso para mí, es muchísimo más de lo que yo podía esperar cuando se me ocurrió, cuando esa musa llegó y me llamó a la puerta y me dijo que tenía que hacer esta historia. Son mensajes preciosos que me han llegado en esa línea. Pero nosotros, cuando hemos estado preparando esta entrevista con mucho cariño, hemos estado revisando alguna información y hemos estado dando lectura y hemos vuelto a ver también el cortometraje porque nos parecía importante, ¿no? Y a mí me pasó algo interesante y que me generó mucha curiosidad. Y es que durante el cortometraje no se mencionaba el nombre del niño, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque justamente nosotros por lo menos en la Dirección de Educación Básica Especial, en el Ministerio, cuando hemos reflexionado mucho sobre el tema de identidad y de presencia, ¿no? De las personas con discapacidad, o sea, de llamarles por su nombre, la importancia de que estén presentes y que no sean ausentes y en todo nivel, o sea, porque para nosotros estar presentes es también saber cuántos son, dónde están, qué necesitan, ¿no? E ir avanzando no solamente a que estén presentes, sino que haya un reconocimiento de sus capacidades, de su valor en la sociedad, que también ese es otro camino largo que tenemos que dar. Y finalmente propiciar su participación en el entorno, ¿no? Participación en la sociedad, que para nosotros su participación es la inclusión social que tanto esperamos. Pero entonces yo decía, bueno, comenzamos desde aquí, y si no está el nombre, ¿qué pasó con el nombre? ¿No? Pues eso tiene una explicación muy, muy sencilla. El niño, como os he dicho, es mi hijo tal cual como era en ese momento. Se parece muchísimo físicamente. Tuve la suerte de que quien modeló el personaje, quien hizo ese personaje, es mi hermano Juan, que es un modelador de personajes profesional. Y el niño le salió clavado, es mi hijo. A mí me mataba de pena ponerle el nombre, oír el nombre de Nico en el cortometraje, me mataba de pena. Y de hecho lo que quería es hacerlo lo suficientemente abierto, o sea, no quería cerrarlo a este es mi hijo y esta es mi hija y no quiero que... Entonces, mi hija no se llama María, se llama Alejandra, pero la niña se llama María porque es el nombre más internacional que existe. Y el niño, parte de que no se dijera el nombre, era por eso también, para que cada uno viera a su hijo. De hecho, me han llegado mucha gente diciendo, es que es mi hijo, es que parece mi hijo. Gente que tiene, porque bueno, claro, los rasgos al final de la parálisis cerebral, pues, pero
realmente sí se dice el nombre, no se dice, pero sí se ve el nombre. Si pones el cortometraje justo cuando las profesoras le está dando la carpeta con los informes una a la otra, si paras el fotograma ahí, en la carpeta pone Nico. Y luego pues quería que la niña se presentara ante él pues de la manera más inocente. Y desde luego lo último que pretendía era quitar visibilidad por no tener nombre. Al contrario, quería hacerlo lo suficientemente abierto para que cada uno pudiera poner el nombre que quisiera a ese niño. Qué hermoso, realmente qué hermoso. Para nosotros es muy, muy significativo también, ¿no? Porque es la historia de cada uno, es la historia de cada niño también. Bueno, hacemos un pequeño corte y regresamos con Pedro Solís. Aprendo en casa. Gracias por continuar en Aprendo en Casa. Como hemos venido conversando, Pedro es padre de Alejandra y Nicolás. Su hijo presenta parálisis cerebral. Sin embargo, desde su llegada, ha sido su hermana Alejandra quien más se ha ocupado de jugar con él para apoyarlo y estimularlo. Pedro, desde tu rol de padre quisiéramos que nos cuentes algunos detalles de ello. Mira, nosotros que hemos conversado con muchos padres y muchas madres de familia que tienen sus niños con discapacidad, nos ha tocado conversar acerca del duelo que ellos experimentan en la llegada de un niño con discapacidad a la familia. Y a veces nos hemos preguntado de qué forma es que tendríamos que asumirlo, de qué manera lo estamos asumiendo y por qué es que lo asumimos de esta forma tan dolorosa. ¿Acaso es que no estamos aceptando a nuestros hijos como son? ¿Es porque vemos que hay una sociedad que es difícil? ¿Es porque nos sentimos limitados para poder dar una respuesta adecuada? ¿Qué cosa es lo que se mueve dentro de nosotros en esta experiencia? Yo os puedo decir que como padre, o sea, no soy ejemplo de nada. No soy ejemplo de llevarlo con resignación, vamos a ver, yo durante muchos años practiqué un estilo de karate, Bado Ryu, se llama el estilo, que se trata de aprovechar la fuerza del contrario, poder pelear con alguien más fuerte, más grande que tú. Y eso es pues intentando pues esquivar mucho los golpes. Tiene unas técnicas muy, muy curiosas. Y yo lo que he intentado en mi vida es hacer lo mismo. La vida ha llegado y me ha pegado un bofetón muy gordo, porque al final tener un hijo así es que la vida te pegue un bofetón, y lo que he hecho ha sido esquivar un poco el golpe y aprovechar esa fuerza del contrario en mi favor para poder golpear yo a ella. Entonces lo que he hecho ha sido eso, esquivar el golpe que la vida me ha dado y enfrentarme a él. Pues nada, aproveché la fuerza que la vida me... de esa leche que la vida me daba, esquivé un poquito hacia un lado y contraataqué con este cortometraje. ¿Cómo se lleva el duelo? Pues digamos que lo llevo día a día. Cualquier padre piensa en sus hijos y piensa cómo será dentro de 30 años y siempre pues piensa que sus hijos van a ser mejores que él, que van a ser más altos, más guapos, por decir ya físicamente. Bueno, más alto que yo es fácil serlo, y más guapo también. Y cierro esa puerta, o sea, abro la puerta, miro un poquito y me asusta. Y cierro la puerta, porque cualquier padre no quiere sobrevivir a su hijo. Cualquier padre no quiere vivir más que su hijo, no quiere que su hijo fallezca antes que él. Los que tenemos un niño con una minusvalía tan grave como tiene mi Nico, yo por supuesto no quiero que mi hijo se muera. Si mi hijo se muere, yo me muero. Pero si mi hijo no se muere antes que yo, pienso, ostras, cuando yo tenga 80 años, él tendrá 50. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me apaño? Entonces, bueno, veo que... aunque es verdad que la vida siempre es una película que acaba mal, la vida siempre es una película que siempre acaba mal, en el caso de los padres que tenemos un niño así, ostras, es que lo tenemos muchísimo más claro. Entonces eso a la vez crea una incertidumbre brutal, un miedo brutal, pero en mi caso ha servido también para que le pierda el miedo a la vida, para que no me dé miedo como hice hace 2 años, cuando terminamos la última película en la que participé, en montar un estudio propio de animación con varios amigos y tirar para adelante con él, y desde luego pues la verdad es que le pierdes el miedo a la vida. Y haces cosas que deberías haber hecho por ti mismo y no te atreves a hacerlo, pues la vida me ha empujado a hacer, porque al tener un niño así dices, pero si es que, ¿qué más da? Si es que
ya llegarán los días malos. Con lo cual, seamos valientes y tiremos para adelante. Pero, el duelo es telita. O sea, el duelo es enfrentarte a algo muy gordo, a decir, ostras, aquí la vida sí que ha golpeado fuerte. Yo pues vivo como John Rambo decía, viviré día a día. Pues yo igual, yo vivo día a día. Y dentro de 6 meses, pues no lo sé, no quiero pensar en 6 meses. Pienso en 2 semanas. Mi vida es mi agenda de las próximas 2 semanas. No hay nada más allá. Es curioso porque como productor, que soy de cine de animación, tengo que armar una producción que una película de animación son 2 años y medio, 3 años. Entonces en mi vida profesional tengo que pensar a 3 años, pero en mi vida personal no pienso más de 2 semanas. No quiero pensar en más de 2 semanas. No quiero pensar que dentro de 3 años mi hijo tiene 18 y si podré con él o no, físicamente, si podré cogerle, si podré... no quiero pensarlo. Solo pienso eso en 2 semanas. No sé si es bueno o es malo, pero... Y yo no soy de dar consejos a nadie, no le digo a nadie que haga lo mismo que yo solo os cuento lo que vivo. Es el mensaje que puedo transmitir, pero oye, que puedo estar equivocado, que no soy abanderado de nada, solo soy un padre. Como decía el escritor Kenzaburo Oe, el escritor japonés, premio Nobel, le preguntaron una vez que si él se consideraba más poeta o se consideraba más escritor de novela, y él decía que ante todo se consideraba padre de un niño minusválido. Eso a mí me marcó, porque leí el único libro que había en su momento, no sé si habrá alguno más, que había traducido al castellano, Una cuestión personal, que hablaba de la bajada al infierno de un padre que acaba de tener un niño con una gran minusvalía, y estaba basado en su vida real. Bueno, pues yo leí ese libro 3 veces y no me llegaba. Y ostras, cuando nació Nico me acordé del libro y volví a leerlo, y ahí entendí esa bajada a los infiernos, que fue la que tuvo realmente el escritor. Pues bueno, pues al final pues veo que me voy por las ramas y yo al final soy padre de un niño minusválido, pero soy uno. O sea, si habláis con 100, pues cada uno os puede dar una visión de este mundo, supongo, y cada una pues es cierta. Y pueden ser contradictorias, pero todas ciertas. Así es, y cada uno va a aportar desde lo suyo, ¿no? Cada uno vive la experiencia de una forma distinta, ¿no? Y Exacto. Creo que en ese poder compartir esta experiencia es que encontramos esa riqueza, ¿no? La riqueza está allí, ¿no? En que podamos escucharnos y compartir. Pedro, realmente ha sido un placer que nos acompañes el día de hoy en nuestro programa, y gracias por compartir tu historia como director de cine, como guionista y como padre, sobre todo con nosotros. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Pues muchísimas gracias, porque para mí también ha sido muy, muy, muy interesante, porque mirad, ¿veis? Me habéis dado la oportunidad de desahogarme. Ya me he desahogado para todo el día. Ya me puedo ir a dormir hoy. Qué bueno. Bien, gracias, Pedro. Bien, hacemos un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa. Aprendo en casa. Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo evefamilia@minedu.gov.pe. Esperamos tu mensaje. Aprendo en casa. Vamos llegando a la parte final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Para lograr una sociedad más inclusiva, empecemos por nosotros mismos. Lo que cada uno hace es lo que hace la diferencia. Punto número 2. Ser solidarios con otros, sin esperar que nos pase a nosotros. La empatía es importante para lograrlo. Punto número 3. Perder el miedo a la vida. Saber valorar lo que tenemos en el presente para dar lo mejor a nuestros hijos e hijas y hacerlos felices. Hasta aquí. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, antes de despedirnos, quiero contarles que una de las lecciones que he aprendido es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer y superarnos. Y ahora, más que nunca,
La salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigas de la calle para evitar el virus de COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Bien, por nuestra parte ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar en este programa dirigido a familias y docentes. Los esperamos en una próxima edición. Buenas tardes. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.